después del festival 1984 primero. Si Adrian llevaba puesto ese sombrero, diría más tarde su sollozante amigo la policía, era porque lo había ganado en una caseta de tiro al blanco en la feria de Basie Park, solo 6 días antes de su muerte. Estaba orgulloso de él. Lo llevaba puesto porque él amaba a este pueblucho del demonio, dijo don Haggerty, el amigo, a los policías. Bueno, tranquilícese, indicó a Haggerty el oficial Harold Gardner. Harold Gardner era uno de los 4 hijos varones de David Gardner. El día en que su padre había descubierto el cuerpo mutilado y sin vida de George Denbrook, Harold Gardner tenía 5 años. En la actualidad, casi 27 años después, contaba 32 y se estaba quedando calvo. Harold Gardner aceptaba como reales el dolor y el luto de Don Haggerty, pero al mismo tiempo le resultaba imposible tomarlos en serio. Ese hombre, si hombre podía llamarse, tenía los ojos pintados y llevaba unos pantalones de satén tan ajustados que casi se le notaban las arrugas de la polla. Con luto o sin él, con dolor o sin dolor, era simple marica, igual que su amigo, el difunto Adrian Melion. Empecemos otra vez, dijo Jeffrey Reeves, el compañero de Harold. Saliste del Falcon y caminaste hacia el canal. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Sos idiotas? Exclamó Haggerty. Lo mataron, lo empujaron al canal. Para ellos solo ha sido otra aventura en Macholandia. Don Haggerty se echó a llorar. Una vez más repitió Reeves, pacientemente. Saliste del Falcon y entonces... Dos. En la sala de interrogatorios, en el mismo vestíbulo, 2 policías de Derry hablaban con Steve Dubey, de 17 años. En el departamento de pruebas, primer piso, otros 2 interrogaban a John Telaraña Garton, de 18, y en el despacho del jefe de policía, quinto piso, el jefe Andrew Rademacher y el ayudante del fiscal de distrito, Tom Butler, interrogaban a Christopher Owen, de 15 años. Unwin, vestido con pantalones vaqueros desteñidos, una ramera grasienta y pesadas botas de ingeniero, estaba sollozando. Rademacher y Butler se ocupaban de él porque lo consideraban bastante acertadamente el eslabón más débil de la cadena. Empecemos otra vez, dijo Butler, en el preciso momento en que Jeffrey Reeves decía lo mismo 2 pisos abajo. No queríamos matarlo, balbució Owen. Fue por el sombrero. No podíamos creer que aún lo llevase. Ya me entiende, después de lo que Telaraña le dijo la primera vez. Creo que solo quisimos asustarlo, por lo que dijo, interpuso el jefe Rademacher. Sí, a John Garton en la tarde del 17. Sí, a Telaraña. Unwin volvió a romper en sollozos. Pero cuando lo vimos en dificultades, tratamos de salvarlo. Al menos yo y Steve Dubey. No queríamos matarlo. Vamos, Chris, admítelo, dijo Butler. Arrojasteis al canal a ese mariquita. Sí, pero... Y los 3 habéis venido aquí para aclarar las cosas. Jefe Rademacher y yo les estamos agradecidos, ¿verdad, Andy? Claro, hay que ser muy hombre para reconocer lo que ha hecho, Chris. Entonces no lo estropeéis metiéndonos ahora. ¿Tuvisteis la intención de arrojarlo en cuanto lo viste salir de Falcon con su amigo, no? No, protestó Chris Unwin con demencia. Boutillier sacó un paquete de marombo del bolsillo de su camisa y cogió uno. Luego tendió el paquete a Unwin. Un cigarrillo. Unwin aceptó el ofrecimiento. Boutillier tuvo que perseguir el extremo con la cerilla para encendérselo, debido a que al muchacho le temblaba la boca. Pero si cuando vieron que llevaba el sombrero, ¿no? Preguntó Rademacher. Unwin dio una carada profunda bajando la cabeza. El pelo grasiento le cayó de los ojos y exhaló el humo por la nariz. Sí, reconoció en voz casi inaudible. Butler se inclinó hacia adelante, con un destello en sus ojos marrones. Aunque su cara era la de una ave rapiña, su voz sonó amable. ¿Qué has dicho, Chris? He dicho que sí. Queríamos arrojarlo al canal, pero no matarlo. Levantó la mirada con expresión angustiosa, incapaz de comprender los extraordinarios cambios que se habían producido en su vida desde que saliera de su casa para participar en la última noche del Festival del Canal.
con dos amigos a las 7:30 de la noche. Matarlo no, repitió. Y ese tío que estaba bajo el puente no sé quién era. ¿De qué tío hablas?, preguntó Rademacher. Ya habían oído esa parte y ninguno de los dos la creía. Tarde o temprano los acusados de asesinato sacaban a relucir algún misterioso tío, Putilier. Había llegado a darle un nombre al asunto. Lo llamaba Síndrome del Manco, por el personaje del fugitivo, aquella vieja serie de televisión. El tipo vestido de payaso, dijo Chris Unwin, estremeciéndose, el tío de los globos. Tercero, Los habitantes de Derry consideraban que el Festival del Canal, que se desarrolló entre el 15 y 21 de julio, había sido un gran éxito, algo bueno para la moral, la imagen de la ciudad y el bolsillo. Los festejos de esa semana celebraban el centenario de la inauguración del canal que corría por el centro de la ciudad. Había sido ese canal el que abriría plenamente a Derry al comercio de la madera entre 1884 y 1910, dando origen a los años de bonanza de Derry. La ciudad fue acicalada de este a oeste y de norte a sur. Ciertos baches, de los que algunos decían que llevaban más de 10 años sin ser reparados, fueron debidamente rellenados con alquitrán hasta que las calles quedaron parejas. Los edificios municipales fueron arreglados por dentro y pintados por fuera. Desaparecieron las peores leyendas inscritas en Basie Park, muchas de ellas manifestaciones contra los homosexuales, tales como matad a todos los maricas y el SIDA es el castigo de Dios, maricas al infierno, borradas de los bancos y las paredes de madera que cerraban el pequeño puente cubierto sobre el canal conocido como Puente de los Besos. Se instaló un museo del canal en 3 locales del centro, con material de Michael Hanlon, bibliotecario e historiador aficionado a la ciudad. Las familias más antiguas de la población prestaron gratuitamente sus tesoros y durante la semana del festival casi 40.000 visitantes pagaron 25 centavos por cabeza para ver menos de 1890, herramientas de leñadores originarias de 1880, juguetes de los años 20 y más de 2.000 fotografías, así como 9 rollos de películas sobre la vida en el Derry del siglo pasado. El museo estaba patrocinado por la Sociedad de Damas de Derry, la cual vetó algunos de los objetos que Hanlon proponía exponer, la notable silla trampa que databa de 1930 y fotografías de la banda de Braille después del famoso tiroteo, pero todos reconocieron que era un verdadero éxito y en realidad nadie quería ver esas antiguas macabras. Era mejor acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, como decía la vieja canción. En el parque había una carpa enorme de lona a rayas donde se vendían refrescos todas las noches. Una banda daba un concierto. En el parque Basie se instaló una feria con atracciones y juegos administrados por los vecinos. Un tranvía especial recorría las zonas históricas de la ciudad, de hora en hora, terminando el recorrido en la feria. Fue allí donde Adrian Malone ganó el sombrero a causa del que lo matarían. Un sombrero de copa hecho de papel con una flor y una banda que rezaba, un corazón pintado Derry. cuarto, Estoy cansado, dijo John Telaraña Garton con sus dos amigos, vestía imitando a Bruce Springsteen, aunque probablemente habría dicho que Springsteen era un chulo o un maricón y que él prefería los tíos duros del heavy metal, como Def Leppard, Twisted Sister o Judas Priest. Había arrancado las mangas de su camisa azul para exhibir sus musculosos brazos. El pelo castaño y espeso le caía sobre un ojo. Ese toque era más al estilo de John Cougar Mellencamp que de Springsteen. En los brazos tenía tatuajes azules, símbolos arcanos que parecían dibujados por un niño. No diré nada más. Cuéntanos solo lo del martes por la tarde en la feria, dijo Paul Hawks. Ese sórdido asunto preocupaba a Hughes una y otra vez. Tenía la impresión de que el festival había finalizado con un último número que todos, de algún modo, estaban esperando, aunque nadie se hubiera atrevido a anotarlo en el programa diario. Si lo hubiesen hecho, se habría leído lo siguiente: sábado, 21 horas. Concierto de la banda de la escuela secundaria de Derry y los melomanos de la barbería. Sábado 22 horas, espectáculo de fuegos artificiales.
Sábado 22:35 horas. Sacrificio ritual de Adrian Mellon, cerrando oficialmente el Festival del Canal. Al infierno con la feria, replicó Telaraña. Solo lo que tú le dijiste a Mellon y lo que él te dijo a ti, maldita sea. Telaraña puso los ojos en blanco. Vamos, inténtalo, insistió el compañero a Hooks. Telaraña gruñó y volvió a empezar. Quinto. Carton vio a Mellon y a Haggerty contoneándose cogidos de la cintura y soltando risitas como un par de chicas. Al principio pensó que eran dos chicas, luego reconoció a Mellon, pues ya se lo habían señalado antes, y en ese momento vio que Mellon se volvía hacia Haggerty y que los dos se besaban brevemente. Voy a vomitar, macho, exclamó Telaraña asqueado. Le acompañaban Chris Unwin y Steve Dubey. Cuando Telaraña señaló a Mellon, Steve Dubey creyó reconocer al otro marica. Se llamaba Don y había recogido en su coche a un chico de la secundaria, solo para meterle mano. Mellon y Haggerty volvieron a caminar hacia los tres muchachos, alejándose del tiro al blanco, rumbo a la salida de la feria. Telaraña Garton diría más tarde a los oficiales Hawks y Conley que se habían sentido herido en su orgullo cívico al ver que un marica de mierda llevaba un sombrero con la leyenda Corazón pintado Derry. Ese sombrero de copa con su flor meneándose en todas direcciones era una ridiculez, lo que al parecer hirió aún más el orgullo cívico de Telaraña. Cuando pasaron Mellon y Haggerty, siempre abrazados por la cintura, Telaraña gritó: «Tendría que hacerte tragar ese sombrero, marica asqueroso». Mellon se volvió hacia Garton y respondió parpadeando con coquetería: «Si tienes hambre, tesoro, puedo conseguirte algo más sabroso que mi sombrero». Telaraña Garton decidió arreglarle el rostro al marica. En la geografía de esa cara se alzarían montañas, los continentes cambiarían de sitio, no iba a tolerar que nadie se mofara de él, nadie. Cuando echó a andar hacia Mellon, Haggerty, alarmado, trató de llevarse a su amigo, pero este se mantuvo firme, sonriendo. Más tarde, Garton diría a los oficiales Hooks y Conley que Mellon debía de estar drogado. Sí, en efecto, reconocería a Haggerty. Hacerle sugerida la idea por los oficiales Gardner y Reeves. Se había drogado con 2 bollos fritos untados de miel y con la feria no había podido reconocer, por tanto, la amenaza real que representaba Telaraña Garton. Pero era así, Adrián, dijo Don, enjuagándose los ojos con un pañuelo de papel y estropeándose la sombra brillante de los párpados. Era uno de esos tontos convencidos de que todo saldrá bien. Mellon habría podido resultar seriamente herido si en ese entonces Garton no hubiera sentido un golpecito en el codo. Era un bastón de goma. Al girar la cabeza se encontró con el oficial Frank Machen de la policía de Derry. «Será mejor que te largues», dijo Machen, «y dejes a estas locas en paz. Venga, muévete». «Pero me han insultado», replicó Telaraña. Unwin y Dubey, olfateando problemas, trataron de que Garton siguiera caminando con ellos, pero él se zafó violentamente. Su hombría acababa de sufrir un insulto que debía ser vengado. «Olvídalo», repuso Machen. «Anda, sigue caminando. No quiero tener que llevarte a comisaría». «Pero me ha tratado de maricón. ¿Y te preocupa?», preguntó Machen con sarcasmo. Garton se ruborizó intensamente. Durante ese diálogo, Haggerty trataba con creciente desesperación de alejar a Adrian Mellon de la escena. «Adiós, cariño», se despidió Adrian con descaro. «Cierra el pico», le dijo Machen. «Vete de aquí». Garton se abalanzó contra Mellon, pero el oficial lo sujetó. «Basta ya», advirtió, «o quieres acabar en el calabozo. La próxima vez me las vas a pagar», aulló Garton a la pareja que se marchaba, haciendo girar muchas cabezas en su dirección. «Y si te veo con ese sombrero te voy a matar. En esta ciudad no necesitamos maricas como tú». Mellon, sin volverse, agitó los dedos de la mano izquierda. Llevaba las uñas pintadas de rojo cereza y se alejó contoneándose provocativamente. Carton intentó ir tras él. «Una palabra o un movimiento más y te arresto», advirtió Machen suavemente. Habló en serio.
Vamos, telaraña, dijo Chris Unwin, tranquilo. ¿A usted le gustan esos tipos?, preguntó Telaraña a Machen, ignorando a Chris y a Steve. Diga, ¿le gustan? Los margaritas no me preocupan, aseguró Machen. Mi trabajo consiste en mantener el orden y tú estás perturbándolo. Ahora bien, ¿quieres dar una vuelta conmigo o no? Vámonos, Telaraña, dijo Steve Dubey en voz baja. Telaraña se avino a razones y arreglándose la camisa con movimientos exagerados y apartándose el pelo de los ojos, siguió a sus amigos. Machen, quien también prestó declaración a la mañana siguiente a la muerte de Adrian Mellon, dijo: lo último que le oí decir cuando se alejaba con sus compañeros fue: la próxima vez me la pagará caro. 6, Por favor, tengo que hablar con mi madre, dijo Steve Dubey por tercera vez. Si ella no ablanda a mi padrastro, cuando yo vuelva a casa se organizará una batalla de 1000 demonios. No seas impaciente, le dijo el oficial Charles Avarino. Tanto Avarino como su compañero Barney Morrison sabían que Steve Dubey no volvería a casa esa noche ni las siguientes. El muchacho no parecía darse cuenta del apuro en el que estaba. Avarino no se sorprendió al comprobar que Dubey había dejado la escuela a los 16 años, antes de obtener el graduado escolar. Su coeficiente intelectual era de 68, según el test Weller al que lo habían sometido durante una de sus 3 repeticiones del séptimo curso. Dinos qué pasó cuando visteis a Mellon salir del Falcon. Mejor dejémoslo. Vaya, ¿y eso?, preguntó Amarino. Me parece que ya he hablado demasiado. ¿Viniste para eso, no?, repuso Avarino. Bueno, sí, pero... Escucha, dijo Morrison con suavidad, sentándose junto a él y ofreciéndole un cigarrillo. ¿Crees que a mí y a Chip nos gustan los maricas? No sé. ¿Tenemos pinta de que nos gustan los maricas? No, pero... Somos tus amigos, Steve, dijo Morrison, y créeme, tú, Chris y Telaraña necesitáis amigos en estos momentos, porque mañana los ciudadanos de Derry estarán pidiendo vuestras cabezas. Steve Dubey pareció alarmarse. Avarino, que casi podía leer la mente confusa de aquel gamberro, sospechó que estaba pensando otra vez en su padrastro, y aunque Avarino no sentía ningún aprecio por la pequeña comunidad gay de Derry, como cualquier otro miembro de la policía, le habrían gustado cerrar el Falcon para siempre. Habría sido un gran placer en llevar personalmente a Dubey a su casa. Más aún le habría encantado sujetarlo mientras el padrastro le enseñaba. A Avarino no le gustaban los homosexuales, pero no por eso pensaba que se los debía torturar y asesinar. A Mellon lo habían destrozado. Cuando lo sacaron a la superficie bajo el puente del canal, tenía los ojos abiertos y dilatados del terror, y ese joven no tenía la menor idea de lo que había ayudado a hacer. No queríamos hacerle daño, repitió Steve. Era la posición a la cual retrocedía cada vez que se sentía ligeramente confuso. Por eso te conviene estar a buenas con nosotros, dijo Avarino con gravedad. Si dices toda la verdad, a lo mejor esto no pasa de un incidente mínimo. ¿Verdad, Barney? Muy cierto, concordó Morrison. Y bien, ¿qué me dices?, insistió Avarino. Bueno, y Steve lentamente empezó a hablar. 7, Cuando Elmer Curtis inauguró el Falcon en 1973, pensaba que su clientela estaría compuesta principalmente por los pasajeros del autobús. La terminal vecina recibía 3 líneas diferentes, pero no se le ocurrió que muchos de los pasajeros eran mujeres o familias con niños pequeños, y otros llevaban sus propias botellas y no bajaban del autobús. Quienes lo hacían eran, habitualmente, soldados o marinos que solo consumían cerveza. Después de todo, nadie suele emborracharse en una parada de 10 minutos. Curti empezó a descubrir alguna de esas verdades hacia 1977, pero por entonces ya era demasiado tarde. Estaba endeudado hasta las cejas y no podía salir del saldo en rojo. Se le ocurrió incendiar el negocio para cobrar seguro, pero tendría que contratar a un profesional y no tenía ni idea dónde podría contratarse un incendiario profesional. En febrero de ese año,
decidió esperar hasta el 4 de julio. Si por entonces las cosas no mejoraban, cogería un autobús y vería qué se podía hacer en Florida. Pero en los 5 meses siguientes llegó una asombrosa prosperidad al bar, que estaba pintado en negro y oro, con decoración de pájaros embalsamados. El hermano de Elmer Curtis había sido un aficionado a la taxidermia, especializado en aves, y él había heredado sus capas después de su muerte. De pronto, en vez de servir 60 cervezas y 20 copas por la noche, Elmer se encontró sirviendo 80 cervezas y 100 copas, 120, a veces hasta 160. Su clientela era joven, cortés y casi exclusivamente masculina. Muchos de sus parroquianos vestían de modo extravagante, pero en esos años la vestimenta extravagante era casi reglamentaria. Hasta 1981, Elmer Curtis no se dio cuenta de que la mayoría de sus clientes eran homosexuales. Si los habitantes de Derry le hubieran oído decir eso, habrían pensado que Elmer Curtis los tomaba por tontos, pero era verdad. Como en el caso del marido engañado, fue prácticamente el último en enterarse y por entonces ya no le importaba. El bar daba dinero y aunque había otros 4 en Derry que daban ganancia, solo en el Falcon no había parroquianos revoltosos que destrozaban periódicamente el local. Para empezar, no había mujeres por las que pelearse, y esos hombres, maricas o no, parecían haber descubierto algún secreto para llevarse bien que sus equivalentes heterosexuales desconocían. Una vez consciente de las preferencias sexuales de sus parroquianos, Elmer comenzó a oír rumores escalofriantes sobre el Falcon por todas partes. Circulaban desde hacía años, pero hasta entonces Curtis no había tenido noticia de ello. Los narradores más entusiastas de esas anécdotas, según llegó a notar, eran hombres que no se habían dejado llevar al Falcon ni a punta de pistola, sin embargo, parecían sumamente enterados. Según esos rumores, en una noche cualquiera se veía allí a hombres que bailaban abrazados, frotándose las pollas en la pista de baile, a hombres que se besaban en la boca, sentados en la barra, a hombres que hacían porquerías en los aseos. Supuestamente en la tienda se podía pasar un rato agradable. Allí había un tipo fornido, con un uniforme nazi, que tenía el brazo engrasado casi hasta el hombro, y se ocupaba de uno con mucho gusto. Ninguna de esas cosas era cierta. Si alguien iba allí para aplacar la sed con una cerveza o una copa, no veía nada fuera de lo común. Había muchos hombres, eso sí, pero lo mismo pasaba en miles de bares de obreros de todo el país. La clientela podía ser gay, pero gay no quiere decir estúpido. Si querían hacer locuras, iban a Portland, y si querían hacer locuras gordas como en las películas, iban a Nueva York o a Boston. Derry era una ciudad pequeña y provinciana. Su pequeña comunidad homosexual conocía bien sus limitaciones. Don Haggerty llevaba 2 o 3 años concurriendo al Falcon cuando aquella noche de marzo de 1981 apareció por primera vez con Adrian Mellon. Hasta entonces había sido de los que gustan variar. Rara vez se presentaba con el mismo acompañante, más de 5 o 6 veces, pero hacia finales de abril hasta el propio Elmer Curtis, a quien le importaban muy poco esas cosas, notó que Haggerty y Mellon se estaban tomando la relación en serio. Haggerty trabajaba como dibujante para una empresa de ingenieros en Bangor. Adrian Mellon era escritor independiente, publicaba cuando y donde podía, en revistas de compañías aéreas, en publicaciones restringidas, en diarios provincianos, suplementos dominicales o revistas de sexo. Estaba escribiendo una novela en la que llevaba trabajando desde su tercer año de universidad, hacía ya 12. Había ido a Derry para escribir un artículo sobre el canal para el New England Bibles, una publicación quincenal que aparecía en Concord. Adrian Mellon había aceptado el encargo porque así podía sacarle al Bibles dinero para 3 semanas, incluyendo una bonita habitación en el Derry Townhouse, y reunir todo el material necesario en 5 días. Dedicaría las otras 2 semanas a reunir material para 3 o 4 artículos regionales más,
pero en ese periodo conoció a Don Haggerty y en vez de volver a Portland al terminar las 3 semanas, buscó un pequeño apartamento en una calle discreta. Solo residió allí 6 semanas antes de irse a vivir con Don Haggerty. 8, Ese verano, dijo Haggerty a Harold Gardiner y a Jess Reef, fue para Adrian el más feliz de su vida. Habría debido saberlo. Dijo, habría debido saber que, si Dios tiende una alfombra para personas como él, es solo para quitársela repentinamente debajo los pies. La única sombra, dijo, era el extraño apego que Adrian sentía por Derry. Tenía una camiseta con la leyenda Maine es bonito, Derry es genial, y una chaqueta del equipo Los Tigres de Derry, del instituto local, y el sombrero, por supuesto. Haggerty aseguraba que esa atmósfera le resultaba vital y vigorizantemente creativa. Tal vez había algo de cierto en eso, pues Adrian había sacado la novela, que languidecía en un baúl por primera vez en casi un año. Entonces, ¿era cierto que estaba trabajando en ella? Preguntó Gardiner y Haggerty. En realidad no le importaba, pero quería que siguiera hablando. Sí, escribió página tras página. Tal vez fuera una novela horrible, pero al menos no sería horrible e inconclusa. Esperaba terminarla para el cumpleaños de Adrian en octubre. Él no sabía, por supuesto, cómo es Derry. Creía saberlo, pero no había vivido aquí el tiempo suficiente para ver la verdadera cara. Yo trataba de advertirle, pero él no me prestaba atención. ¿Y cuál es la verdadera cara de Derry Don? Preguntó Reeves. Se parece a una ramera muerta con el cuello lleno de gusanos, dijo don Haggerty. Los dos policías lo miraron sorprendidos. Es un lugar malo, prosiguió Haggerty, una cloaca. ¿Van a decirme que ustedes no lo saben? Han pasado aquí toda la vida y no lo saben. Ninguno de ellos respondió. Luego Haggerty siguió hablando. 9, Hasta la aparición de Adrian Mellon en su vida, Don siempre había pensado en marcharse de Derry. Llevaba 3 años allí, había alquilado un apartamento con una estupenda vista al río, pero el contrato estaba por vencer y Don se alegraba. Se acabarían los largos viajes de ida y vuelta a Bangor y las vibraciones extrañas. Una vez le dijo a Adrian que en Derry siempre sentía como si fueran las 25 horas. A Adrian podía parecerle una ciudad estupenda, pero a Don le daba miedo, no solo por la cerrada fobia contra los homosexuales, actitud expresada tanto en los sermones del predicador como en las leyendas pintarrajeadas en Basie Park. Adrian se había echado a reír. En toda ciudad norteamericana, Don, hay personas que odian a los gays, dijo. No me digas que lo ignoras. Después de todo, estamos en la era de Ronnie Harron y Phyllis Hoffley. Acompáñame a Basie Park, respondió Don, al ver que Adrian creía que Derry era como cualquier otra ciudad del país. Quiero mostrarte algo. Fueron en el coche a Basie Park. Eran los últimos días de la primavera, un mes antes de que asesinaran a Adrian, dijo Haggerty a los policías. Llevó a su amigo hasta las sombras oscuras de un olor vagamente desagradable del puente de los besos. Señaló una de las pintadas. Adrian tuvo que encender una cerilla y arrimarse para leerla. Sé lo que piensa la gente acerca de los homosexuales, dijo Don. En Dayton, cuando era adolescente, me dieron una paliza en una parada de camioneros. En Portland, unos tipos prendieron fuego a mis zapatos ante una cafetería, mientras un policía gordo y culón se reía sentado en el coche patrulla. He visto muchas cosas, pero nunca algo tan bestia. Mira aquí, fíjate. Encendió otra cerilla y leyeron. Clavos en los ojos a todos los maricas, en el nombre de Dios. Quien sea que escribe estas pequeñas homilias es un caso grave de demencia profunda. No me sentiría tan mal si supiera que se trata de una sola persona, un enfermo aislado, pero Tom señaló toda la longitud del puente con un vago ademán del brazo.
Hay muchas cosas como estas y no creo que las haya escrito una sola persona. Por eso quiero marcharme de Derry, Adri. Hay demasiados lugares y demasiada gente aquí que parece afectados de demencia profunda. Bueno, espera que termine mi novela. ¿Quieres? Por favor. Hasta octubre, nada más, te lo prometo. Aquí el aire es mejor. Adrian no sabía que el peligro estaba en el agua, dijo don Haggerty amargamente a los policías. 10, Tom Butilier y el jefe Rademacher se inclinaron hacia adelante y aguzaron el oído. Chris Unwin, sentado con la cabeza gacha, hablaba monótonamente a un interlocutor invisible. Esa era la parte que les interesaba oír, la parte que enviaría a la cárcel a dos de esos salvajes. La feria era una mierda, dijo Unwin. Ya estaban cerrando la montaña rusa, la batidora y los coches locos. Los únicos abiertos eran los juegos para niños. Así que seguimos caminando hasta que Telaraña vio el tiro al blanco y pagó 50 centavos y entonces vio un sombrero como el del marica y trató de acertarle, pero fallaba y fallaba. Cada vez se ponía peor, ¿sabe? Y Steve es el que se pasa diciendo tranquilo, ¿y por qué coño no te tranquilizas? ¿Sabe? Pero esa noche estaba insoportable porque tomó esa píldora, ¿sabe? No sé qué píldora. Una roja, a lo mejor hasta legal, pero la tenía tomada con Telaraña. Yo pensé que Telaraña le iba a pegar, ¿sabe? Le decía, no sirves ni para ganar ese sombrero de marica. Tienes que ser muy malo para no ganar ni ese sombrero de marica. Al final, la señora le dio un premio, aunque no había acertado. Creo que para que nos fuéramos. No sé, a lo mejor no, pero creo que sí. Era una de esas cosas que hacían ruido, ¿sabe? Uno sopla y eso se infla y se desenrolla y hace un ruido como de pedo, ¿sabe? Yo tenía uno que me regalaron por Navidad o por Reyes o algo así y me gustaba mucho, pero lo perdí. O a lo mejor alguien me lo robó en esa mierda de escuela, ¿sabe? Bueno, cuando la feria estaba por cerrar, Steve seguía con el rollo de que Telaraña no era capaz de ganar un sombrero de marica, ¿sabe? Y Telaraña no decía nada y me di cuenta de que era mala señal, pero no sabía qué hacer, ¿sabe? Quería cambiar de conversación, pero no se me ocurría nada y cuando fuimos al apartamento, Steve dijo, ¿a dónde queréis ir? ¿A casa? Y Telaraña, pasemos primero por el Falcon a ver si ese marica está por ahí. Boutillier y Rademacher cambiaron una mirada. Boutillier levantó un dedo y se dio unos golpecitos en la mejilla. Aunque aquel tonto de las botas con flecos no lo sabía, estaba hablando de asesinato en primer grado. Y yo que no, que tengo que ir a casa. Y Telaraña que se me da miedo pasar por el bar de los maricas. Entonces le digo, no, qué coño. Y Steve, que todavía está con esa píldora, dice, vamos a hacer puré de marica, vamos a hacer puré de marica. 11, Las cosas se combinaron de manera que todo salió mal para todo el mundo. Adrian Mellon y Don Haggerty salieron del Falcon después de tomar un par de cervezas. Pasaron junto a la terminal de autobuses y se acogieron de la mano. Ninguno de los dos reparó en lo que hacía, era simplemente una costumbre. Por entonces eran las 10:30. Llegaron a la esquina, giraron a la izquierda. El puente de los Besos distaba 700 u 800 metros de allí, río arriba. Ellos pensaban cruzar por el puente de Main Street, menos pintoresco. El Kenduskeag estaba bajo, como todos los veranos. No había más que 1,20 m de agua corriendo, inquieta por entre las columnas de cemento. Cuando el Duster se les adelantó, Steve Dubey los había visto salir del Falcon. Estaban en el borde del vado. ¡Para! Aulló Telaraña Garton. Los dos hombres acaban de pasar bajo una lámpara y él vio que iban de la mano. Eso lo enfureció, pero no tanto como ese sombrero. La flor de papel se meneaba locamente. ¡Para! Maldición. Y Steve obedeció. Chris Unwin negaría su participación activa en lo que siguió, pero Don Haggerty contaba otra cosa. Según dijo, Garton había bajado del automóvil casi antes de que éste se detuviera.
Los otros dos lo siguieron de inmediato. Esa noche, Adrian no trató de mostrarse descarado ni falsamente coqueto. Se daba cuenta de que estaban metidos en un lío. Dame ese sombrero, dijo Gordon. ¿No me has oído, marica? Si te lo doy, ¿nos dejarás en paz? Adrian jadeaba de miedo, casi llorando. Paseaba la mirada entre Unwin, Dubé y Carton aterrorizado. Dámelo, coño. Adrian se lo entregó. Carton sacó una navaja del bolsillo y lo cortó en dos. Después de frotarse los trozos contra el fundillo de los vaqueros, los dejó caer y los pisoteó. Don Haggerty retrocedió un poco, mientras los muchachos repartían su atención entre Adrian y el sombrero, tratando de divisar un policía. Bien nos quejas comenzó Adrian. Fue entonces cuando Garton lo golpeó en la cara, arrojándolo contra la barandilla del puente, que le llegaba a la cintura. Adrian gritó, llevándose las manos a la boca ensangrentada. Adri, gritó Haggerty. Dubé le puso una zancadilla y Carton le asestó una patada en el estómago, arrojándolo a la calzada. Pasó un automóvil. Haggerty se incorporó sobre las rodillas y gritó pidiendo ayuda. No aminoró la marcha, según dijo a Gardner y Reeves. El conductor ni siquiera volvió la cabeza. Cállate, marica, dijo Dubé y le dio una patada en la cara. Haggerty cayó de lado contra la alcantarilla, semi-inconsciente. Pocos instantes después oyó la voz de Chris Unwin. Le decía que se fuera si no quería recibir lo mismo que su amigo. En su propia declaración, Unwin confirmó haber hecho esa advertencia. Haggerty oyó golpes sordos y gritos de su amante. Adrian parecía un conejo cogido en una trampa, dijo a la policía. Él se arrastró hacia la esquina, hacia las luces de la terminal de autobuses. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió a mirar. Adrian Mellon, que medía poco más de 1,60 m y pesaba 60 kilos, pasaba de Carton a Dubé y de Dubé a Unwin en una especie de juego a tres bandas. Parecía un muñeco de trapo. Lo estaban moliendo a puñetazos, desgarrándole las ropas. Carton lo golpeó en la entrepierna. De la boca le brotaba sangre, empapándole la camisa. Telaraña Garton llevaba dos gruesos anillos en la mano derecha, uno de la secundaria de Derry. En el otro, que había hecho en la clase de taller, sobresalían las letras D, B. Eran las iniciales de Deep's Box, un conjunto de heavy metal que él admiraba. Los anillos habían partido el labio superior de Adrian, destrozándole 3 dientes. ¡Socorro!, chilló Haggerty. ¡Socorro! ¡Socorro! Lo están matando. Los edificios de Main Street permanecían a oscuras. Nadie acudió a ayudarlo, ni siquiera de la única isla de luz blanca que señalaba la terminal de autobuses. Haggerty no lo entendió. Allí había gente. Él había visto al pasar con Adri. ¿Era posible que nadie acudiese en su ayuda? Nadie en absoluto. ¡Socorro! ¡Socorro! Lo están matando. ¡Socorro! Por el amor de Dios. ¡Socorro!, susurró una voz muy baja a la izquierda de don Haggerty y luego oyó una risita. ¡Al agua!, chillaba Carton en ese momento. Los tres habían estado riendo mientras castigaban a Adrian. Al agua con este marrano. Al agua, al agua, al agua, repitió Dubé riendo. ¡Socorro!, volvió a decir la vocecita, y aunque sonaba grave, se repitió aquella risita aguda. Era como la voz de un niño que no puede contenerse. Haggerty bajó la vista y vio al payaso. Fue en ese punto cuando Gardner y Reeves comenzaron a dudar de cuanto Haggerty decía, pues el resto fue un delirio de lunático. Más tarde, sin embargo, Harold Gardner vaciló al descubrir que el muchacho Unwin también había visto a un payaso. Al menos eso decía. Tuvo sus dudas. Su compañero no las tuvo. Al menos jamás las reconoció. El payaso, dijo Haggerty, parecía una mezcla de Ronald McDonald y Bozo, aquel viejo payaso de la tele. Al menos eso pensó en un principio. Eran los mechones color naranja los que los llevaban a esa comparación. Pero más tarde, al pensarlo mejor, se dijo que el payaso no se parecía a ninguno de aquellos dos.
La sonrisa pintada sobre el maquillaje blanco no era color naranja, sino rojo, y sus ojos despedían un extraño brillo plateado, lentes de contacto, quizás, pero una parte de él había pensado entonces y seguía pensando que tal vez aquellos ojos eran realmente color de plata. Llevaba un traje abolsado, con grandes botones color naranja. En las manos llevaba guantes de caricatura. Si necesitas ayuda, Don, dijo el payaso, puedes coger un globo. Y le ofreció el manojo que tenía en una mano. Flotan, dijo. Aquí abajo todos flotamos. Muy pronto tu amigo también flotará. 12, Con que ese payaso lo llamó por su nombre, dijo Jeff Reeves con tono inexpresivo. Miró a Harold Gardner por sobre la cabeza inclinada de Haggerty y guiñó un ojo. Sí, confirmó Haggerty sin levantar la vista. Adelante. Pueden pensar que estoy loco. 13, Entonces lo arrojaste al agua, dijo Boutillier. Yo no, replicó Unwin. Levantando la vista, se apartó el pelo de los ojos y los miró con ansiedad. Cuando vi que lo decían en serio, traté de apartar a Steve. Temí que el marica se hiciese daño. Hasta el agua hay unos 3 metros. Había 6 metros 90. Uno de los hombres de Redemacher ya había tomado la medida. Pero Telaraña estaba fuera de sí. Los dos seguían gritando al agua, y lo levantaron. Telaraña lo sostenía por los brazos y Steve por el culo. Y 14, cuando Haggerty vio lo que intentaban hacer, corrió hacia ellos, gritando a todo pulmón. ¡No! 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 Chris Unwin le dio un empujón y Haggerty cayó al suelo. ¿Quieres ir al agua tú también? Susurró. Mejor vete de aquí. A continuación arrojaron a Adrian Mellon por el puente. Larguémonos, exclamó Steve Dubey. Él y Webby ya retrocedían hacia el automóvil. Chris Unwin se acercó a la barandilla para mirar. Vio a Haggerty bajar resbalando por el terraplén de hierbas y sembrado de basura hacia el agua. Luego vio al payaso. El payaso estaba sacando a Adrian por el otro lado, con un brazo. En la otra mano sostenía los globos. Adrian gemía empapado y sofocado. El payaso volvió la cabeza hacia Chris con una amplia sonrisa. Chris le vio los ojos plateados, brillantes, y los dientes, dientes grandes, dijo. Como los del león del circo, dijo, es decir, así de grandes. Entonces vio al payaso tirar de un brazo de Adrian Mellon hasta parárselo por encima de los hombros. Y entonces, Chris, dijo Boutillier, esa parte lo aburría. Los cuentos de hadas lo aburrían desde los 8 años. No sé, dijo Chris, porque en ese entonces Steve me agarró y me empujó hacia el coche, pero creo que le mordió el sobaco. Volvió a levantar la vista inseguro. Creo que le mordió el sobaco, como si quisiera comérselo, como si quisiera comerle el corazón. 15, No ocurrió así, dijo Haggerty, cuando le dieron a leer la declaración de Chris Unwin. El payaso no había arrastrado a Adri hasta la ribera contraria. Al menos él no lo había visto y podía asegurar que a esas alturas había sido algo más que un observador imparcial. A esas alturas estaba fuera de sí. ¡Qué demonios! El payaso dijo. Estaba de pie cerca de la ribera opuesta con el cuerpo chorreante de Adri entre los brazos. El brazo derecho de Adri asomaba, tieso, por detrás de la cabeza del payaso, y era cierto que la cara del payaso estaba contra la axila derecha de Adri, pero no lo mordía, estaba sonriendo. Haggerty le vio mirar por debajo del brazo de su amigo y sonreír. El payaso estrujó los brazos de Adrian y Haggerty oyó un crujir de costillas. Adri gritó: «Flota con nosotros, Don», dijo el payaso, con su boca roja y sonriente, y entonces señaló con una mano enguantada hacia debajo del puente. Allí flotaban globos, no 10 ni 100, sino miles, rojos, azules, verdes, amarillos, y en cada uno se leía «Corazón pintado de Derry». 16, Bueno, parece que habían muchos globos, dijo Reeves, dedicando otro guiño a Harold Gardner. Puede pensar lo que quiera, retiró Haggerty con la misma voz cansina. Y usted vio todos esos globos, dijo Gardner.
Don Haggerty levantó lentamente las manos delante de su cara. Los vi con tanta claridad como veo mis dedos en este momento. Miles de globos, ni siquiera se podían ver los pilares del puente. Ondulaban un poco y parecían saltar. Se oía un ruido extraño, grave y chirriante, que hacían al frotarse entre sí. Y cordeles, había una selva de cordeles blancos colgando. Parecían blancas hebras de telaraña. El payaso llevó a Adri allí abajo. Vi cómo su traje rozaba aquellos cordeles. Adri emitía unos ruidos horribles, como si se ahogara. Eché a andar hacia él, y el payaso volvió la cabeza. Entonces le vi sus ojos y de inmediato comprendí quién era. ¿Quién era, Don? Preguntó Harold Gardner suavemente. Era Derry, dijo Don Haggerty. Era esta ciudad. ¿Y qué hizo usted entonces? Quiso saber Reeves. Eché a correr, respondió Haggerty, y propuró de lágrimas. 17. El 13 de noviembre, un día antes de que John Garton y Steve Dubey fueran juzgados en el tribunal de Derry por el asesinato de Adrian Mellon, Harold Gardner fue a ver a Tom Butler, fiscal auxiliar. Quería hablar de ese payaso. No había ningún payaso, Harold. Los únicos payasos esa noche eran esos tres muchachos, lo sabes tan bien como yo, pero hay dos testigos. Oh, tonterías. Owen decidió sacar a relucir al manco. Con lo de nosotros no matamos al marica, fue el manco. Cuando advirtió que se habían metido en un buen lío, en cuanto a Haggerty estaba histérico, había visto morir a su mejor amigo. No me sorprendería que hubiese visto ovnis, pero Butler tenía otras ideas. Gardner se le leyó en los ojos que el fiscal auxiliar esquivara la responsabilidad. Lo irritó. Vamos, dijo. Estamos hablando de dos testigos independientes. No me vengas con basura. Ah, ¿quieres que hablemos de basura? ¿Vas a decirme que crees en la existencia de un payaso vampiro bajo el puente de Main Street? Eso sí que es basura. Bueno, no es eso lo que quería decir, pero... Oh, que Haggerty vio un billón de globos, todos con la misma leyenda que llevaba su amante en el sombrero, porque eso también es basura. No, pero, entonces, ¿para qué le das vueltas a todo esto? Deja de interrogarme a mí, rugió Gardner. Los dos describieron lo mismo y ninguno de ellos sabía lo que el otro estaba diciendo. Butler estaba sentado en su escritorio juzgando con un lápiz. En ese momento dejó el lápiz, se levantó y se acercó a Harold Gardner. Aunque medía 12 centímetros menos, Gardner retrocedió un paso. ¿Quieres perder el caso, Harold? No, ¿Quieres que esos mierdas salgan en libertad? No. Bien, ya estamos de acuerdo en lo básico. Te diré exactamente lo que pienso. Sí, probablemente había un hombre bajo el puente aquella noche. Tal vez hasta sea cierto que vestía de payaso, pero creo que era un simple borracho o un vagabundo vestido con harapos. Probablemente estaba allí buscando monedas caídas o restos de comida. Sus ojos hicieron el resto, Harold. ¿No crees que eso sí es posible? No lo sé, dijo Harold. Quería dejarse convencer, pero dada la exactitud de las dos descripciones, no lo creía posible. Y aquí vamos al fondo del asunto. Si introducimos a ese individuo en el caso, el abogado defensor se agarrará a eso con uñas y dientes. Dirá que esos dos inocentes corderitos solo arrojaron a ese homosexual de Mellon desde el puente para jugar y señalarán que Mellon todavía estaba con vida después de la caída, pero para eso cuenta con el testigo de Haggerty de Unwin. Sus clientes no cometieron asesinato. Oh, no. Era un psicópata vestido de payaso. Si introducimos esto, es lo que va a pasar, y tú lo sabes. De todos modos, Owen hablará de eso, pero Haggerty no, dijo Butler, porque él sí entiende. Y si Haggerty no lo confirma, ¿quién va a creer a Owen? Bueno, para eso estamos nosotros, repasa Harold Gardner con una amargura de la que él mismo se sorprendió. Pero supongo que no diremos nada. No la tomes conmigo, replicó Butler levantando las manos. Ellos lo mataron, no se limitaron a arrojarlo desde el puente. Garton llevaban una navaja.
Mellon recibió 7 puñaladas, una de ellas en el pulmón izquierdo y 2 en los testículos. Las heridas coinciden con el arma. Tenía 4 costillas rotas, eso lo hizo Dubey con un abrazo de oso. Tenía mordeduras en los brazos, en la mejilla izquierda y en el cuello. Creo que eso fue obra de Unwin y Garton, aunque solo coincide y probablemente no sirva como prueba. Y sí, faltaba un gran trozo de carne en la axila derecha, y que a alguno de ellos le gustaba morder de veras. Probablemente se excitó al hacerlo. Apostaría que fue Garton, aunque jamás podremos probarlo. Y faltaba el lóbulo de una oreja. Boutillier se interrumpió fulminando a Harold con la mirada. Si dejamos que aparezca esa historia del payaso, será imposible encarcelarlos. ¿Eso es lo que deseas? El tipo era un marica, pero no hacía daño a nadie, agregó Boutillier, y esas 3 lacras sociales con sus botas militares le quitaron la vida. Los quiero en la cárcel, amigo, y si me entero de que les dan por el culo en Thomaston, les enviaré una tarjeta diciéndoles que ojalá les hayan contagiado el SIDA. Muy impresionante, pensó Gardner, y esas condenas quedarán muy bien en tu currículum cuando te presentes para fiscal de distrito dentro de 2 años. Pero se marchó sin decir más, porque él también quería verlos entre rejas. 18. John Weber Garton fue declarado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a una pena de 10 a 20 años en el presidio de Thomaston. Steve Pifford Dubey, convicto de homicidio en primer grado, recibió una condena de 15 años en la cárcel de Charlestown. Christopher Philip Unwin fue juzgado aparte como delincuente juvenil y declarado culpable de homicidio en segundo grado. Fue sentenciado a 6 meses en el correccional de South Windham y quedó en libertad provisional. Las 3 sentencias fueron recurridas. A Carton y a Dubey se les puede ver en un día cualquiera mirando a las chicas o paseando por Basie Park, no lejos del sitio donde apareció el cadáver desgarrado de Mellon, flotando contra uno de los pilares bajo el puente de Main Street. Don Haggerty y Chris Unwin abandonaron la ciudad, y en el juicio principal, el de Garton y Dubey, nadie mencionó la existencia de un payaso.